Muy bien, los que han recibido el mensaje en el chat habrán visto el título, que es parte de una canción que se ha puesto de moda, de lema, que hasta la cantan los jugadores de la selección en el vestuario, ¿no? Que bueno, tiene que ver con esta pseudo devoción que hay hacia Maradona y todo esto. Bueno, uno entiende cómo es el corazón de la persona no renacida, ¿no? Pero hay una frase que dice ahí y que expresa un poco un sentir, que es el de quiero ser campeón mundial. Y todos realmente queremos que nuestra selección salga campeona del mundo. Esto no es algo privativo de nosotros, porque el argentino es muy futbolero, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra historia, ¿no? Todos nos reconocen como una nación fuertemente futbolística en lo deportivo, ¿no? Y es realmente un deporte que nos caracteriza, si bien con el paso de los años han aparecido otros y hemos tenido un buen protagonismo en otras disciplinas deportivas. Realmente de Argentina lo que se espera es que lidere en fútbol, ¿no? Y esto de quiero ser campeón mundial nos trae esta vocación que viene de muy antiguo. Ustedes saben que la humanidad no es de ahora que le dio énfasis a las competencias deportivas. Todas las culturas, casi todas las culturas a lo largo del tiempo han enfatizado las competencias deportivas. Por ejemplo, los mayas tenían un templo que está todavía, ¿no? Donde todavía se puede ver, hay un aro arriba, como si fuera un aro de básquet, hay un círculo, un hueco, donde los que competían tenían que invocar una pelota de trapo. Era una suerte de básquet precolombino, ¿no? Con la diferencia que al que invocaba ahí, en lugar de subirlo al podio, lo mataban. ¿Por qué? Porque era un sacrificio a los dioses. Pero todos se esforzaban por ganar esa competencia, ¿no? Imagínense que este fuera el premio en el mundial. No queremos ir todos en octavo, obviamente. ¿Quién va a querer ganar? Pero esta competencia era porque se entendía que lo mejor que le podía pasar a uno en la vida era ser sacrificado a los dioses. Miren cómo cambia la cultura, cómo cambia nuestra cosmovisión de acuerdo a las convicciones que tenemos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la competencia deportiva estuvo siempre presente, muy ligada a lo religioso, siempre muy ligada a lo religioso. Por eso las Olimpiadas se llaman así en honor al templo, al Olimpo, que era la habitación de los dioses, ¿no? Olimpiada viene del monte Olimpo, donde los griegos antiguos creían que vivían sus dioses, ¿no? Es decir, la competencia, el triunfo, el laurel, está muy ligado a la religión. Por eso no es extraño que haya esta suerte de devoción, de mezcla de idolatría, que es bastante idolatría, y que aparece en estas canciones también. Entonces, por eso tampoco es extraño que en la Biblia aparezca este espíritu de competencia. Si nosotros vamos, por ejemplo, quizás me puede proyectar ahí Juan Manuel el versículo, en 1 Corintios 9:24, ¿no? Pablo le está escribiendo a los corintios griegos que sabían mucho de competencia deportiva. Las Olimpiadas nacen ahí, la maratón, no sé si ustedes saben de dónde viene el nombre de maratón, ¿no? En la guerra, hubo una guerra importante entre los griegos y sus enemigos, y un hombre corrió 42,5 kilómetros del sitio de batalla para anunciar el resultado de la batalla que se había desarrollado en maratón, y expiró, murió al llegar. Así que la maratón es esa competencia de 42,5 kilómetros que tiene ese origen. Bueno, así podemos hablar un montón de historias que hay en torno a los juegos y a las competencias, muy ligadas a las guerras, a los dioses y a los triunfos, ¿no? Entonces Pablo, cuando escribe ahí en 1 Corintios 9:24, le escribe a los griegos, que por supuesto sabían de competencias deportivas, dice: no saben que los que corren en el estadio, ¿no? Subraya esto, corren en el estadio, ¿no? Nosotros vemos esos estadios tremendos, ¿no? Imagínense que el estadio donde jugó Argentina con Polonia es desmontable. Lo van a desarmar y se lo van a regalar a África. El 724, creo que se llama, el último, el que compitió el otro. Lo desarman, lo van a desarmar, como quien desarma este salón, por eso van a desarmar un estadio.
¿no? Pero bueno, todos en el estadio la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio. Corran de tal manera que lo obtengan, ¿no? Pablo toma esta devoción deportiva que tenían los griegos para llevarlo al plano de la fe. ¿No saben que todos en el estadio corren? Yo veía ayer a nuestros jugadores desesperados por correr, porque entendían que habían 2 días nomás habían tenido. Es muy poco tiempo, lo dijo también Scaloni, para recuperar el cuerpo físico después del esfuerzo que implica. Jugaron 4 partidos en 10 días. Entonces la exigencia es muy grande, pero todos corren. ¿Por qué? Porque quieren llevarse el premio. ¿Y qué dice acá Pablo? Corran de tal manera que lo obtengan. Y si querés subrayar esa palabra, de tal manera, ¿no? Porque ¿cómo hay que correr para ganar? No todos los que corren ganan, ¿no? Es decir, no necesariamente va a ganar el partido los que mejor corran. O sea, no se puede correr de cualquier manera. Acá dice, corran de tal manera. Ahora, si nosotros nos consideramos deportistas, competidores en el campo de la fe, ¿qué carrera estamos corriendo? ¿Hacia dónde corremos? Porque todos en el estadio corren, pero solo uno se lleva el premio. Y Pablo dice, ojo que el problema no es cómo corren, sino el problema es quién se va a llevar el premio. Entonces Pablo dice, todos corren, pero uno solo se lleva el premio. Quiere decir que yo puedo estar corriendo y no por eso ganarme el premio. Ahora, ¿qué carrera estoy corriendo? ¿Qué competencia estoy yo desarrollando? ¿Qué es el desafío, la meta que yo tengo delante? Por eso esto de tal manera. ¿Por qué? Porque yo puedo estar corriendo otra carrera. Vamos a proyectar Joel 2.8. Si quieren leerlo en la pantalla. Joel 2.8, en la primera parte del versículo dice, ninguno estrechará a su compañero. Quiere decir, ninguno se va a acercar al otro. Cada uno irá por su carrera. Cada uno irá por su carrera. Subraye esto, cada uno irá por su carrera. No le va a importar el otro. Cada uno, esto es profético, ¿no? Que ya en realidad hay cosas estas que están pasando, ¿no? El individualismo. Cada uno corre su carrera. Y esto lo vuelve a repetir Jeremías. Si vamos a Jeremías 8.6, Jeremías 8.6, que también Juan nos lo va a proyectar, y dice así la traducción en la Reina Valera 60, Jeremías 8.6, escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo ¿qué he hecho? Cada uno se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Cada cual se volvió a su propia carrera, ¿no? Y yo pienso a veces, cuando uno encara un estudio universitario, que lo llaman justamente carrera, ¿no? Carrera viene de carro, de cuando corrían con carros, ¿no? Cuando se corrían en el estadio romano, los carros, las carreras de cuadrigas, se corrían los carros guiados por caballos, guiados en realidad por jinetes. Los jinetes guiaban esas cuadrigas, se llamaban así porque tenían 4 caballos y competían a ver quién ganaba esas carreras, ¿bien? De carros. O sea, fíjense que todo tiene una connotación histórica, los términos deportivos que usamos. Pero dice, cada cual se volvió a su propia carrera. Me gustaría que subrayes eso, cada cual se volvió a su propia carrera. ¿Y vos? ¿Cuál carrera estás corriendo? Porque Joel nos decía que a nadie le va a importar lo de al lado, y gustaba eso, cada uno irá por su carrera, decía Joel 2. Pero Jeremías 8 nos dice, cada uno se volvió a su propia carrera. Fíjense, 2 versículos que nos advierten en el Antiguo Testamento que yo puedo estar corriendo mi propia carrera, que no estoy corriendo el diseño que Dios armó para mí, puedo estar corriendo mi carrera. ¿Cuál carrera estás corriendo vos? En el desafío que se nos presenta cuando nuestros hijos eligen una carrera, uno como padre siente el deseo de que esa carrera sea la que ellos sientan, la que ellos elijan. Porque uno sabe y se ha dado cuenta con el paso del tiempo que no importa tanto la carrera que elijan, sino el propósito para el cual la eligen. Y eso es lo importante, porque eso va a determinar qué tipo de carrera
van a estar corriendo. Corran de tal manera que lo tengan. Muchos corren. Y quizás acá todos estamos corriendo nuestra propia carrera de la vida. Algunos quizás para un mejor trabajo, otros para cambiar el auto, otros porque se agranda la familia, otros porque hay que pagar el alquiler de la casa, otros porque cada vez alcanza menos la bolsa del supermercado, cada vez es más grande lo que pago y menos lo que entra en el chango. Cada cual está corriendo, todos estamos corriendo nuestra carrera contra un montón de desafíos en la vida. Pero ¿estoy corriendo la carrera que Dios quiere para mí? ¿O estoy corriendo mi propia carrera? Porque Jeremías nos advierte, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera. Jeremías, un profeta que habla del fin de un estado teocrático como era Israel. Jeremías le toca hablar sobre el final del periodo. De hecho, él presencia visiblemente la caída de Jerusalén, es testigo presencial de la destrucción de Jerusalén y lo narra en sus lamentaciones. Jeremías dice, esto nos pasa porque cada uno se volvió a su carrera, porque hemos perdido el foco, hemos perdido el norte, no sabemos a dónde vamos. Si uno escucha hablar, porque tiene que aprender también de los deportistas, porque esto tiene que ver. Uno escuchaba las entrevistas todos estos días y ¿qué hablaban ellos? Lo importante no es esto, lo importante es el próximo paso, lo importante es llegar bien para esto, ¿no? Y uno ve cómo se esfuerzan y cómo se abstienen y cómo se sacrifican. Porque ayer muchos argentinos festejaron, algunos con sus amigos, otros con su familia. Ellos no pudieron festejar eso. Lo tenían en el palco, en el mejor de los casos, lejos. Están concentrados, están trabajando por una carrera. Pero más allá de los millones de defectos que ellos tienen, son seres humanos, pero lo que quiero decir es el ejemplo, la analogía que aplica a nuestra vida para la carrera que estamos corriendo. Entonces yo quiero subrayar, ¿no? ¿Qué es correr? 4 características que tienen que ver con correr a la manera de Dios. Vamos a Salmo 25:9. Fíjense lo que dice Salmo 25:9. ¿Cómo correr a la manera de Dios? ¿Qué carrera estás corriendo vos? Corriéndolo a la manera de Dios. Salmo 25:9 dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Enseñará a los mansos su carrera. Si hay algo que una característica que uno no piensa en un corredor, es la mansedumbre. La mansedumbre no ayuda en nada a alguien que corre. No tiene nada que ver. Claramente, en las carreras físicas no, pero en las carreras espirituales sí. Fíjense que Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso. Esta es la característica. Y cuando uno piensa en manso, piensa en cobarde. Es lo primero que le sale. Porque es un animalito manso. No, quede tranquilo que es manso. Y uno piensa en alguien cobarde, timorato, que no tiene capacidad de respuesta. No es esa la idea de la mansedumbre bíblica. No se olviden que mansedumbre es fruto del Espíritu Santo. Y Jesús, dice la Biblia, no nos dio un espíritu de cobardía. Es decir, que mansedumbre y cobardía no es lo mismo. Porque si no nos dio un espíritu de cobardía y nos dio el Espíritu Santo que nos da mansedumbre, no podemos, estamos pensando en 2 cosas que no son lo mismo. ¿Qué quiere decir entonces mansedumbre? Mansedumbre es el dominio propio, es la capacidad de sujetar mis propias reacciones al carácter de Dios, ¿no? Dice que Moisés era más manso que todos, pero Moisés era un líder que no le temblaba el pulso a la hora de bajarte la caña y la tierra tragaba 23.000 sin ningún problema. Pero era manso. Y Jesús entró con un látigo al templo de los campistas para sacar, porque no van a hacer de la casa de mi padre casa de mercado, dijo, y entró con el látigo. Esa no es la imagen que nosotros tendríamos de alguien manso. Pero ¿qué es mansedumbre? Es el espíritu en minúscula sujeto al espíritu en mayúscula. La mansedumbre es que mi propio carácter, mi propio yo, mi propia personalidad no tiene rienda suelta, justamente no, está sujeta como el bocado, como los caballos, está sujeto a la rienda del Espíritu Santo de Dios. Mansedumbre es la capacidad de sujetar,
mi espíritu al Espíritu de Dios. Por eso es fruto del Espíritu. A medida que el Espíritu de Dios va teniendo lugar en mi vida, mi propio espíritu se va sujetando al Espíritu de Dios. Entonces empiezo a ser una persona mansa, que no explota porque sí, que no es una persona que reacciona ante, que no es un bidón de nafta que le acerca un fósforo y explota. No es la idea de la persona mansa. La persona mansa es una persona de carácter, es una persona que tiene su personalidad. De hecho, está fogueando su personalidad con el molde de Dios, pero no es un alguien. Por eso, la primera característica de alguien que corre a la manera de Dios es que no corre con agresividad, sino con mansedumbre. ¿Querés correr a la manera de Dios? Tenés que sujetarte al Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos guía. Tu carrera está sujeta al Espíritu. ¿Qué dice Dios? Estás poniendo todos los desafíos, ahora que termine el año y empieza de nuevo. ¿Cómo estamos poniendo nosotros las metas el año que viene? ¿Estamos corriendo una carrera sujeta al Espíritu con mansedumbre o con altivez? ¿O la estoy corriendo a mi manera? No es con altivez, es con mansedumbre. Es la primera de las características de correr a la manera de Dios. No la corro como yo quiero. No la corro como a mí me parece. No, porque a mí me tienen que aceptar así como soy. No, porque yo lo que quiero, eso hago. Bueno, eso es lo contrario a mansedumbre. Mansedumbre es el que sujeta su propia humanidad al carácter perfecto de Cristo, ¿no? El propio Pablo decía en ese mismo versículo, yo mismo, dice, sujeto mi cuerpo y lo tengo en servidumbre, lo va a decir en ese marco de la carrera, no siendo que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a quedar descalificado, ¿no? Pablo sometía su cuerpo a la servidumbre de Cristo, ¿no? Así que no es por impulsividad o agresividad, sino es con mansedumbre. ¿Por qué otra cosa no es? Fíjense lo que dice Eclesiastés 9:11. O sea que la primera característica es no por impulsividad, sino por mansedumbre. Entonces, la segunda característica de Eclesiastés 9:11 que dice, me volví y vi debajo del sol que no es de los rápidos o de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes. Fíjense que en todos estos versículos que vamos a leer está la palabra carrera presente. ¿Cómo que no es de los rápidos de la carrera? ¿No es acaso la carrera del que más rápido corre? Depende qué carrera. Eso es cierto en los 100 metros. Pero si yo lo pongo a Usain Bolt, que corre 100 metros, a correr, y fue durante muchos años medalla de oro más rápido del mundo, ¿no? En esa disciplina, lo pongo a correr maratón. ¿Quiénes ganan la maratón? ¿Quiénes ganan la maratón? ¿Ustedes se acuerdan? Son los africanos, ¿no? Ellos ganan, los somalíes ganan las maratones, las ganan ellos. ¿Y por qué no la ganan los otros que ganan los 100 metros? Porque las características son distintas. Ese tipo de carreras no es de los rápidos, no es para los velocistas, es para los fondistas. Y la carrera cristiana no es de velocistas, es de fondistas. Entonces, nosotros sabemos que nuestra carrera es una carrera de paciencia, ¿no? Que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1, corramos con paciencia, ¿no? Pero la velocidad no necesariamente es hermana de efectividad en nuestra carrera. No necesariamente lo que es más rápido es más efectivo, ¿no? El motor de un auto, si yo le pongo el motor de una Ferrari, se la meto a una locomotora que tiene 50 vagones detrás, esa locomotora funde. Porque el motor de una Ferrari es para velocidad, no es para tracción o resistencia. Entonces, depende del tipo de carrera que nosotros vayamos a desarrollar, el tipo de característica. Nuestra carrera es una carrera que no se mide por la velocidad, sino que se mide por la resistencia. Por eso me volví y vi debajo del sol que la carrera no es de los rápidos, ¿no? Salomón vio que los que más lejos llegaban no eran los que más rápido iban, sino los que más firmemente mantenían el objetivo. ¿Cómo está tu objetivo? ¿Sos de lo que arranca fuerte y frena, de lo que arranca fuerte y frena, de lo que arranca fuerte y frena?
o de lo que sos capaz de mantener. Qué bueno si Dios te da la gracia de sostenerte en la carrera, de perseverar en el camino. Mira, no es fácil. Toda carrera, el maratonista que gana las competencias es alguien que dosifica la energía. No es el que arranca primero en el pelotón. Cuando uno ve arrancar un pelotón de maratonistas, dice, pero yo esto le gano enseguida. Claro, en los 100 metros le ganaba. Tratá de correr, no 42, tratá de correr 21. A ver cómo te va con los maratonistas. Porque el maratonista sabe exactamente cómo dosificar su energía y su fuerza. Sabe que va a bajar varios kilos en esos 42 kilómetros de energía que va a consumir y la tiene que administrar. No puede quedarse en los primeros 10 kilómetros sin reservas. Entonces, qué importante es que vos administres el combustible espiritual. Pensá en el año que viene. ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Cómo vas a desarrollar las etapas? ¿Cómo vas a ir diagramando la administración de tus fuerzas? O sos de lo que arranca explosivamente y en marzo se pinchó, ¿no? El año está terminado en marzo. ¿O realmente crees y pensás en eso? Pensá un poco. Que correr a la manera de Dios es correr no con velocidad, sino con resistencia. Y ahí vamos al otro versículo, Hebreos 12.1. Por tanto, Hebreos 12.1, un versículo que conocemos bastante. Nosotros también, teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿no? No es con desesperación. No es con desesperación. Nosotros corremos a la manera de Dios. Y es interesante que acá dice despojarse del peso, ¿no? Despojarse del peso implica sacarme de encima cosas, ¿no? Correr a la manera de Dios es sacarme cosas que no sirven. Y es interesante este versículo porque dice, despojémonos de todo peso y del pecado. Quiere decir que el peso no se refiere al pecado, el pecado está después. Fíjense, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Quiere decir que hay cosas que no son pecado en nuestra vida, pero son peso. Y acá está el secreto, porque a lo mejor vos mirás y decís, bueno, yo obviamente peco, pero no habría ningún pecado en mi vida que me esté impidiendo correr. Pero tal vez hay un peso. ¿Y qué son los pesos? Las prioridades equivocadas. Eso puede ser un peso. Los énfasis desmedidos en determinadas cosas, aún muy lícitas. Un énfasis desmedido en el trabajo, un énfasis desmedido en la familia, un énfasis desmedido en el descanso, un énfasis desmedido en la diversión, un énfasis desmedido en el ministerio, también puede ser un peso. Quiere decir que la vida cristiana, como la del maratonista, es una vida que debe estar equilibrada y tiene que saber el peso que tiene que sacarse de encima, ¿no? Ya otra vez he comentado que mi concuñado hace ciclismo, ¿no? Y es interesante, las bicicletas de los que compiten no pesan absolutamente nada, las levantan con un dedo, ¿no? Toda fibra de carbón, una cosa que es una pluma, ¿no? Y las han hecho todas aerodinámicas, ¿no? Para que realmente corten el viento. ¿Por qué? Porque esos detalles son los que determinan un primer y un segundo puesto. Entonces, cuando yo corro, tengo que saber cuáles son los pesos. Si yo estoy corriendo con una bicicleta de plomo, no voy a llegar, por más que me entrene, porque tengo un peso. Si estoy corriendo con una mochila de piedras, no voy a llegar. Entonces, esta es la figura que acá utiliza el escritor de Hebreos, despojémonos. Y yo te hago esta pregunta con miras al 2023. ¿Cuáles son tus pesos? No te pregunto cuáles son tus pecados, porque eso está bien claro en la Biblia, pero a veces los pesos se disfrazan de ángel de luz también. Y a veces uno dice, ¡wow! Y uno a veces ve líderes, pastores, que podemos estar errando en el balance de los pesos.
¿no? Ustedes saben que si un camión no tiene bien balanceada la carga del acoplado, puede volcar en una curva, porque la inercia es terrible, ¿eh? Una pequeña diferencia de peso puede hacer que el acoplado vuelque. Y uno dice, pero unos pocos kilos, claro, multiplicado por 80 kilómetros por hora, más la inercia que genera la curva, se transforma en una tonelada de diferencia. Y a veces nosotros decimos, pero esto no es nada, esto es mi vida, no, a mí no me molesta, yo lo manejo, yo al cigarrillo lo manejo, yo a la pornografía yo la manejo, yo al fútbol lo manejo, yo a la cerveza la manejo. ¿Y no será que acaso es la caja que está en la carga del acoplado que hace que vuelque en la próxima curva? Pero no le hace nada si va este peso acá. Es interesante, es muy interesante esta analogía, porque en el cristiano comprometido lo que va a mover la aguja no es tanto el pecado, porque probablemente por estar comprometido está trabajando bien con el pecado, pero el problema son los pesos. En la vida de un pastor, el balance de su tiempo de descanso, el balance de su tiempo con el Señor, el balance de su tiempo con la familia, el balance de su tiempo con sus hijos, esto puede ser un peso. Y muchos pastores han volcado en el ministerio, y Dios libre, y oren para que no nos pase, vuelcan el ministerio precisamente por un desbalance de fuerzas en ese equilibrio. Que si uno ve el perfecto equilibrio del Señor Jesucristo, se da cuenta que Él balanceaba perfectamente estas cosas. No sanaba a todos los leprosos. Porque Él podría haber sanado, imagínense que el Señor se pare en el monte, ahí, pongamos en el monte de la calavera que está sobre Jerusalén, y digo, sean sanos todos los leprosos, automáticamente son todos sanos. ¿Quién se va a oponer a ese poder? ¿Acaso no calmó la tormenta? ¿Por qué Jesús no lo hizo? Porque nosotros no podemos llevar el Evangelio a todos. No podemos sanar a todos. De hecho, no podemos sanar a nadie, pero no podemos orar por todos los enfermos. No podemos ayudar a todos los matrimonios rotos. No podemos ayudar a todos los adictos a sustancias, ni a todos los borrachos, ni a todos los suicidas. Jesús trabajó de a uno porque es la manera en que podemos hacerlo nosotros. Y nos mostró en esto un balance de equilibrio de fuerzas. Él se daba su tiempo con Dios, se daba su tiempo con los discípulos, se daba su tiempo con los amigos. Él iba a visitar a esta casa de Lázaro, María y Marta, porque ahí se sentía a gusto, eran sus amigos. El balance de fuerzas en una carrera. Qué importante es entender esto. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y corramos con paciencia la carrera que tenemos. O sea, no nos desesperemos. La vida debe ser una vida balanceada. Y finalmente, en Hechos 20:24, Pablo, al cierre de su tarea con él, llama a los ancianos de Éfeso, los llama a Mileto en su tercer viaje, ya no va a volver a verlos, y en Hechos 20:24 le dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, otra vez, que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Y quiero subrayar esto, de ninguna cosa hago caso. ¿A qué cosa les estamos haciendo caso en nuestra vida? Porque hay una influencia tremenda en todos lados. ¿A qué cosa le estamos haciendo caso? ¿Le estamos haciendo caso al consejero de pasillo que aparece en la tele? ¿A la sugerencia de ese TikToker al que siguen todos? ¿A qué le estamos haciendo caso en la vida? Es importante saber a qué le vamos a hacer caso, porque no le podemos hacer caso a todo, pero hay cosas a las que sí le tenemos que hacer caso y hay cosas a las que no le tenemos que hacer caso. Entonces una vez se va con un dolor al médico y el médico dice, no le haga caso, esto se le va a ir en 10 días. Entonces bueno, uno deja de hacerle caso, porque el médico, ¿qué le dijo? Esto no tiene importancia.
Ahora, si el médico le dice, acá vamos a tener que hacer estudios, dice, pucha, entonces le tengo que hacer caso a este dolor. Entonces, lo mismo pasa en el plano espiritual o en el plano general de nuestra vida. Hay cosas que sí le tenemos que hacer caso y hay cosas a las que no le tenemos que hacer caso. No le podemos hacer caso a todo en la vida. ¿A qué cosas le estamos haciendo caso? Pablo dijo, yo no le hago caso a todo. Hay determinadas cosas que le hago caso y determinadas cosas a las que no le hago caso. Tenemos una carrera. Vos y yo estamos corriendo una carrera. Todos en el estadio corren. Así que la próxima vez que veas un partido del Mundial, te vas a dar cuenta que todos corren. ¿Por qué? Porque si hay uno que no está corriendo, el DT lo va a sacar. O porque está lesionado, o porque está vago, o porque está viejo. Pero por algo lo va a sacar. Porque en el estadio vos tenés que correr. No existe el futbolista, salvo el arquero, los demás tienen que correr. Y el arquero a veces también. O sea, todos corren. Entonces, en el estadio todos corremos, pero ¿cómo corremos? Y qué bueno que vos en este marco deportivo que inunda Argentina capitalices esta experiencia, porque la Biblia nos pone analogías entre el deporte y la vida espiritual, porque Pablo se lo dijo a Timoteo también, el atleta de todo se abstiene para agradar a aquel, para ganar la corona, se lo dice Pablo a Timoteo. O sea, está invadida el Nuevo Testamento de expresiones deportivas, porque tiene mucho que ver, porque la disciplina, la abstinencia, el trabajo, hay que estar 45 días, y bueno, ahora no, pero en una concentración, hay que estar, comer lo que te dicen, no comer lo que no te dicen. Es brava la vida del atleta de alta competencia. Entonces, nosotros somos atletas de alta competencia. Todos nosotros somos atletas de alta competencia. Y como atletas de alta competencia que somos, hay determinadas cosas en nuestra carrera que tenemos que mirar. Por eso Pablo dice, yo no corro de cualquier manera, no avanzo como quien golpea el viento. No. Dice Pablo, yo tengo una meta, tengo un objetivo. Y fíjense que hoy repasamos, y podría haber más, pero cierro acá. Fíjense que dice, yo no lo hago con violencia, con agresividad, no. Lo hago sujeto al espíritu. No pongo mi yo, no priorizo mi capricho. No. Yo soy manso, me sujeto, ¿no? Es la manera de correr la carrera. Tampoco es una carrera de velocidad. Yo no mido los éxitos en mi vida cristiana en minutos, horas, días, y a veces ni siquiera en años. Somos maratonistas de la fe, somos fondistas, trabajamos para la eternidad, no trabajamos para el instante, ¿no? No es de los ligeros la carrera, dijo Salomón. Tampoco es con esa desesperación de correr sin objetivo. Dice, sino despojándome del peso para correr esa carrera con paciencia, y tampoco haciéndole caso a cualquier cosa, ¿no? Las voces gritan muy fuerte, las voces que hoy escuchamos en los medios de comunicación gritan muy fuerte y nos invitan a hacerle caso. Nos invitan a hacerle caso a una determinada dieta, a hacerle caso a un determinado filósofo, a hacerle caso a un determinado gurú, a un determinado estilo de vida. Nos invitan a hacerle caso a una determinada manera de invertir nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro objetivo. ¿Cómo estás corriendo tu carrera? ¿Cómo estoy corriendo mi carrera? Todos en el estadio a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corran de tal manera que la obtengan. Y quisiera proyectar la foto del podio, que donde el 18 quisiéramos que esté parada la Argentina. El podio espiritual son las últimas palabras de Pablo al despedirse de Timoteo. Son sus últimas palabras realmente. Es el último capítulo de la última carta escrita por el apóstol Pablo hacia Timoteo. 2 Timoteo 4:7 le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona
de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay que decir las palabras del 7. Hay que estar muy seguro para decir esto. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y ahí tenemos al soldado, ahí tenemos al atleta, ahí tenemos al hombre de Dios, he guardado la fe. Yo quiero animarte a que presentes tu carrera en este momento al Señor. Y si tenés una carrera que estás estudiando, si tenés una profesión, un oficio, un trabajo, decirle: Señor, yo también quiero transitar por esto a la manera de Dios. Porque vas a escuchar muchas voces en tu profesión, en tu trabajo, en tu carrera. Pero qué bueno que vos digas con Pablo: de ninguna cosa negativa he hecho caso, de ninguna cosa hago caso, ni siquiera estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Por qué? Porque hay una meta superior que la vida para mí mismo. Hay una meta mucho mejor que vivir la vida para mí mismo. Qué bueno que hoy le digas: Señor, hoy yo en el altar de la cruz hago lo que un día haremos en la eternidad: echar nuestras coronas a los pies del Cordero. Un día nuestras coronas serán devueltas a aquel que nos las dio. Pero qué bueno que lo empieces a hacer ahora. Qué bueno que vos digas: en el año 2023 yo también quiero correr a la manera de Dios. Quiero poner a su servicio todo lo que Él me dio. Quiero correr la carrera con mansedumbre, no imponiendo mi yo. No quiero hacerlo con prepotencia, quiero hacerlo con sujeción. No quiero hacerlo como un velocista que al segundo mes se cansa y abandona y tira la toalla y deja en banda a todo el mundo. No, no. Yo soy un maratonista que no trabajo por el resultado inmediato, sino que trabajo por el podio eterno. Y si no hay aplauso acá, y si no hay apoyo acá, y si no hay reconocimiento acá, me importa 3 cominos, porque yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Amén. Entonces, no nos preocupemos por la corona de acá, por el aplauso de acá, por el reconocimiento de acá. Trabajamos para la eternidad. Somos seres del tiempo y de la eternidad, porque vivimos en el tiempo, pero trabajamos por la eternidad. Señor, quiero pedirte en esta mañana que nos ayudes, a mí el primero, a entender este gran desafío. Señor, todos en el estadio corren, todos en una cancha de fútbol corren, todos quieren levantar la copa, todos queremos triunfar, ser los primeros, ganar, subir al podio, recibir el aplauso. Pero Señor, la realidad es que uno solo se lleva el premio. Y Señor, nosotros tenemos el privilegio de que si lo corremos a la manera de Dios, el premio lo vamos a obtener. Gracias por esta verdad, Señor. Porque los que están compitiendo en esta contienda deportiva saben que no depende solo de ellos, que hay 1.000.000 de factores que pueden hacer que ellos no ganen. Pero Señor, nosotros tenemos certeza, porque sabemos que nuestra corona no depende de las vicisitudes humanas, porque sabemos, Señor, que nuestro galardón no depende de lo que los demás hagan o digan. Señor, tú eres el que corona, tú eres el que recibe, tú eres el que recompensa. Gracias, Señor.
Apocalipsis termina diciendo con las últimas palabras de Jesús. ¿Sabés cuáles son las últimas palabras de Jesús en la Biblia? He aquí yo vengo pronto, y mi recompensa, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno. Decí conmigo, a cada uno, a cada uno. No al número uno, no al que levanta la copa, para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que animate. Yo miraba a las maestras de escuela bíblica y digo, a veces los chicos no vienen, a veces como padres no los traemos. ¿Cuántas veces se han quedado sentadas allá porque su aula está vacía? Pero es una carrera. Y a lo mejor ese único día que vino ese chico, ese día tuvo la palabra. Ese día Dios tocó su corazón. Y ese día nació el misionero. Ese día nació el gobernador. Ese día nació el presidente que los argentinos esperaban. Ese día. Simplemente porque nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Corré. Pero corré para la corona que Dios va a dar. Hay una corona delante. Dios la va a dar. Yo vengo pronto. Es una promesa de Jesús. No es un mensaje bonito, es una promesa de Jesús. Yo vengo pronto y traigo un galardón, traigo un premio para recompensar a cada uno según sea su obra. No se te va a pedir más de lo que se te dio. No se te va a exigir más de lo que el Señor ha puesto en tu corazón y en tu capacidad. Pero dentro de eso, Dios quiere que lo des todo en la cancha. Todo. Que juegues hasta el último minuto, que trates de marcar un gol hasta el último segundo suplementario de tu vida. Dios está esperando que allí donde estás, un paso más, una persona más para Cristo, un testimonio más, un servicio más, un ejercicio más, un esfuerzo más a favor del Señor. Todos en el estadio corren, pero uno solo se lleva el premio. Y dice Dios y no yo.